Era viernes, estaba solo en casa. Y aunque parecía una noche cualquiera, lo que pasó todavía no logro sacármelo de la cabeza. Mi esposa se había ido a su ciudad por unos trámites, y de pronto el silencio llenó cada rincón de la casa. Me quedé viendo televisión hasta tarde, sin pensar mucho, hasta que el sueño me atrapó ahí mismo. A la mañana siguiente llamé al trabajo y dije que estaba enfermo, más por inercia que por necesidad. Nunca falto y siempre cumplo, así que nadie cuestionó nada, y todo siguió como siempre. Me quedé un rato mirando por la ventana, debatiéndome entre levantarme o quedarme un poco más. Tenía el día entero por delante, un fin de semana solo, sin horarios ni interrupciones. Me hice una lista mental: descansar, disfrutar, hacer lo que quisiera, pero sin ninguna prisa. Entonces decidí darme un baño de inmersión, largo, caliente, de esos que casi nunca me permito. Busqué los aceites que usa mi esposa, dejando que ese aroma distinto empezara a cambiar el ambiente. Caí en cuenta de cuánto tiempo llevaba sin detenerme así, sin hacer nada más que estar. Elegí algo liviano y cómodo para después, como si no hubiera ninguna obligación esperándome. Preparé todo con calma, el agua, las velas, cada detalle para ese momento solo mío. Puse un compact disc de música, me serví algo caliente. Y ahí, sin más, empezó realmente mi momento. El vapor llenaba la bañera y el baño en silencio, aprovechando que estaba solo. Dejé caer unas gotas de aceite y el aroma, fuerte y cálido, se apoderó del aire. Me sumergí sin pensarlo mucho y el cuerpo respondió enseguida, relajándose, como si lo necesitara. Deslicé el aceite por mis brazos, lento, atento a la textura y a cómo cambiaba la sensación. En la jabonera, casi olvidada, estaba la afeitadora que suele usar mi esposa. Me quedé mirándola y una idea rara cruzó mi cabeza, sin motivo claro. ¿Y si la pruebo? Pensé, apenas unos vellos, algo mínimo, sin importancia. La sostuve unos segundos más de la cuenta, dudando si tenía sentido hacerlo. Preparé una toalla y respiré hondo, como si ese pequeño gesto necesitara decisión. La probé primero en la mano, despacio, entendiendo cómo respondía. Volví al agua con otra sensación, distinta, como si algo hubiera cambiado. No entendía bien por qué lo hice, ni por qué me estaba gustando tanto. Salí cuando el agua ya no calentaba y me envolví en la toalla, todavía pensándolo. Me até la bata de satén que ella usa, ligera, inesperadamente cómoda sobre la piel. Frente al espejo, con la cara húmeda y la crema lista, seguí adelante. La afeitadora se deslizó fácil y el resultado me dejó más satisfecho de lo que esperaba, como si acabara de descubrir algo sin buscarlo. El disco terminó y lo puse otra vez desde el inicio, como si algo me empujara a seguir. Cuando volvió la música, sentí un cambio leve, imposible de frenar, como si ya no dependiera de mí. Me giré al espejo y lo vi ahí, frente a mí, alguien que no esperaba encontrar. Lo miré fijo, intentando entender, pero había algo que no encajaba y no sabía nombrar. Necesitaba respuestas, así que avancé al cuarto de mi esposa, con una urgencia difícil de ignorar. Abrí su cajón y me sorprendió la variedad de ropa interior, cada pieza distinta, como si guardaran algo más. Tomé una al azar y la sostuve. No entendía por qué, pero algo en ella me atraía. Volví al espejo con esa sensación y quise verme, comprobar qué estaba pasando. Probé varias hasta encontrar una que encajara conmigo, como si ya supiera elegir. Me observé un rato, recorriendo cada detalle, intentando reconocerme en lo que veía. Sentí una emoción tranquila, una decisión firme creciendo dentro de mí, sin ruido. Mis manos recorrieron la ropa hasta una blusa plateada que parecía esperarme. Luego encontré un labial, lo abrí despacio, dudé un segundo y respiré hondo. Deslicé el color sobre mis labios con cuidado, viendo cómo cambiaba mi reflejo. Y por primera vez, no aparté la mirada. Me gustó lo que vi y supe que no había vuelta atrás. Quería llegar hasta el final, así que empecé a cuidar cada detalle, sin saltarme nada, sin esconderme. Cuando acomodé el cabello, algo cambió. Por un momento, dejé de reconocerme. Cada pequeño ajuste iba borrando al hombre del espejo, como si nunca hubiera estado ahí. Quería afinarlo todo, no por perfección, sino para sentir que encajaba. Y entonces lo vi completo por primera vez. Mi rostro, sin interrupciones. Elegir la ropa ya no era solo vestirme, era decidir si seguía o si volvía atrás. Cuando me la puse, entendí que no faltaba nada más. Me ajusté, respiré hondo y seguí, sin mirar lo que dejaba detrás. Cada prenda empezó a sentirse natural, como si siempre hubiera sido así. Lo último fueron los tacones, y con ellos, el equilibrio también cambió. Cuando salí de la habitación, ya no era el mismo que había entrado. Aún así, volví a mirarme. Necesitaba saber que era real.
Y lo era, sin dudas, sin ruido. Ya no había vuelta atrás. Era yo. Finalmente, yo. Me preparé un café con unas galletas y comí sin pensar demasiado, como si fuera una tarde cualquiera. Caminaba por la casa, dejando que el sonido de los tacones marcara un ritmo extraño pero constante. No estaba acostumbrado a ellos, pero tampoco me sentía fuera de lugar, solo, curioso. La emoción empezó a mezclarse con dudas y por un momento pensé en detenerme. Sabía que tarde o temprano tendría que dar explicaciones y eso pesaba más de lo esperado. Pensé en los demás, en las miradas, en lo que dirían si me vieran así. Al final, aparté la idea. No era el momento de ir más lejos. Me quedé en el sofá, viendo televisión, dejando que las horas pasaran sin apuro. Cuando llegó la noche, decidí acostarme. Parecía lo más sensato. Busqué algo cómodo y elegí un camisón de seda que me quedaba sorprendentemente bien. Así me dormí, entre calma y una sensación difícil de nombrar. Al despertar, seguía vestido igual, y con ello regresaron esas inquietudes. Fui al baño, me miré al espejo y seguí la rutina como si nada cambiara. Ordené un poco la casa, intentando aclarar también lo que tenía en la cabeza. Y antes de salir, volví a probarme más ropa, explorando hasta dónde me sentía capaz de llegar. Vestí algo cómodo, sin pensarlo demasiado, como si solo fuera otro día cualquiera. Me atreví con algo más íntimo, sin mostrarlo, solo para ver cómo me hacía sentir. Probé un conjunto deportivo y entendí el ritmo de un cuerpo que quiere moverse. Luego, algo más arriesgado, elegante, como si la noche exigiera otra versión de mí. Elegí un vestido ligero y femenino, y por un momento me sentí completamente suelta. Me miré con ropa más formal, midiendo otra postura, otra intención. También encontré calma en lo simple, en lo que no necesita explicarse. Y empecé a notar que no era solo ropa. Algo en mí se iba acomodando distinto. No estaba intentando ser alguien más, solo quería entender esta comodidad nueva. Cada prenda cambiaba un matiz, como si ajustara una idea que aún no terminaba. Por primera vez dejé de probar por probar. Empecé a observarme de verdad. Fue ahí cuando me di cuenta de que alguien, desde el edificio de enfrente, me estaba mirando fijamente. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo, pero sentí el pulso detenerse sin previo aviso. Él no apartaba los ojos, y yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer con ese momento. No podía dejar de pensarlo, preguntándome en silencio si de alguna forma me había reconocido. Y entonces, sin aviso, desapareció. Entró y ya no pude verlo más. Me quedé allí, quieta, intentando convencerme de que no tenía importancia alguna. Pero sí la tenía, más de la que estaba dispuesta a aceptar en ese instante. Seguí con lo mío, fingiendo normalidad, repitiéndome que todo había sido imaginación. Continué mi rutina como siempre, aunque algo dentro de mí ya no se sentía igual. Empecé a notar cada detalle, como si alguien pudiera volver a observarme en cualquier momento. Aproveché ese silencio para conectar conmigo, recordando que el mundo seguía girando afuera. Me miré al espejo y, por primera vez, no sentí duda. Sentí una especie de certeza tranquila. Salí al balcón y dejé que el aire de la noche me ordenara las ideas. Decidí no esconderme más, caminar con decisión y vivir sin esa pequeña contención. Y aún así, entre todo, sentí que esa mirada no se había ido del todo, como si siguiera conmigo. Preparé la cena y me fui al living. Encendí la tele y comí sin pensar demasiado. Después me serví un trago, me dejé caer en el sillón y cambié de canal hasta quedarme en una serie. Pasó un rato y algo empezó a incomodarme. No era la ropa ni culpa de nada. Era otra cosa, una sensación que no sabía nombrar. Me levanté por agua y, al volver, lo vi otra vez en la ventana de enfrente, el mismo tipo de la tarde. Sentí calor en la cara. Esta vez no apartó la mirada y me quedé quieta, sin saber qué hacer. Él sonrió y movió la cabeza, como
como invitándome a un juego que no entendía. Seguí mirándolo, torpe, con un mareo raro, hasta que volvió a mirarme, sonrió otra vez y desapareció. Intenté distraerme con la televisión, pero mis ojos se iban solos a su ventana. Media hora después, cuando mi vaso ya estaba vacío, sonó el timbre. El corazón se me subió a la garganta. Respiré hondo y atendí. ¿Quién es? Soy Antonio, el vecino de enfrente. Disculpa la hora, solo quería hablar un momento. Te vi varias veces en el balcón. No quise ser invasivo. Me pareces especial. Solo quería invitarte a tomar un café. Y si no quieres, lo entiendo. Su voz no sonaba peligrosa. Al contrario, me desarmó. Quise decir que no, pero algo en mí dijo que sí. No hace falta que bajes, añadió. Si quieres, tírame las llaves desde el balcón y subo yo. No sabía si estaba siendo imprudente o exactamente honesta conmigo. Dudé un segundo y acepté. Un pequeño salto de fe. Busqué un trapo de cocina, envolví la llave y traté de no pensar demasiado en todo aquello. Salí al balcón y la lancé hacia su lado, como si ese simple gesto resolviera todo. No pasó ni un minuto cuando ya estaba del otro lado de mi puerta, esperándome. Me dijo hola, y su voz sonó más cercana de lo que había imaginado. Se inclinó y me besó la mejilla. Yo apenas reaccioné, pero lo dejé hacer. Me quedé paralizada, temblando, intentando entender qué estaba pasando realmente. Lo hice pasar, se sentó en el sillón y yo me acomodé a su lado, todavía nerviosa. Parecía seguro, como si tuviera todo bajo control, y eso terminó por tranquilizarme. Me confesó que llevaba 2 días mirándome desde la distancia, reuniendo valor. Le pregunté si hablaba en serio, todavía sin creerlo del todo. Dijo que sí, que recién ese día se animó a cruzar y tocar mi timbre. Quise saber qué lo había frenado antes y por qué había esperado tanto. Respondió que era tímido, y lo dijo sin esconderlo. Entonces le pregunté por qué había venido justo esa noche. Me explicó que pensó que yo saldría, pero al verme quedarme sintió que era el momento. Le dije que creía que ni siquiera me había notado. Me miró y dijo que sí, que me había visto. Añadió que lo que más le llamó la atención fue verme libre. Le pregunté por qué eso le importaba tanto, y me dijo que todos merecemos ser felices, y quiso conocerme. La conversación terminó por calmarme. Su presencia dejó de pesar, y el ambiente se volvió cercano. Serví café y, entre sorbos y pausas, dejamos que la charla fluyera con naturalidad. Lo observé en silencio, esperando algo que terminara de mover lo que ya sentía distinto. Entonces lo dijo sin rodeos, que era hermosa, y en su mirada no había duda. Solo atiné a confesar algo torpe e íntimo, como si me descubriera hablándolo en voz alta. Ni yo entendía del todo por qué lo decía, pero sabía que era verdad. Él sonrió con una calma que desarmaba, como si no necesitara explicaciones. Me dijo que no hacía falta entenderlo todo, le bastaba con estar conmigo. Se acercó despacio, deteniéndose antes de cruzar ese límite, dejándome decidir. Susurró si estaba bien, y respondí sosteniendo su mirada, sin apartarme. Cuando sus labios rozaron los míos, no me alejé. Elegí quedarme en ese instante. Luego se retiró con cuidado, dándome espacio mientras procesaba todo. Necesité frenar, pedir un segundo para ordenar lo que sentía. Pero fui yo quien volvió a acercarse y respondió a ese beso, ya sin dudas. Aún así, tuve que decirle que fuera más despacio. Necesitaba entender esto sin dejar de sentirlo. No me detuve cuando debía. Entendí que mis palabras no decían lo que parecía, y dejé que el beso siguiera. Busqué su boca otra vez y ya no pude resistirme. Sus manos apretaron las mías y me recorrió una corriente que me dejó sin aire. ¿Tenía la mente en blanco? No podía pensar en nada, solo en no romper lo que pasaba. Aún así, algo dentro de mí sabía que aquello tenía que terminar, aunque doliera. Levanté las manos y dije, basta,
intentando que la palabra sostuviera mi decisión. Quise frenarlo antes de que fuera demasiado lejos, antes de perder el control. Lo miré y repetí que ya estaba bien, que había sido suficiente por ahora. No es que no me guste, es que nunca estuve en una situación así y me descoloca. Él me preguntó si no me gustaba y sentí el peso de no saber explicarme. No es eso, insistí, es que no sé cómo estar aquí sin confundirme. Miré mis manos, inquietas, y dije que no quería seguir, que prefería que se fuera. Él dudó, dijo que no quería irse, que la estábamos pasando bien, que no haría nada que yo no quisiera. Le respondí que no estaba preparada, que habláramos. Me levanté a buscar más café. Necesitaba aflojar el silencio y ordenar un poco lo que quedaba en el aire. Mientras servía la taza, escuché que prendía el equipo de sonido y el vapor subía como si conectara momentos. Vio el disco que había dejado desde ayer y lo puso a girar, como quien decide no pensar demasiado. La música entró suave, llenó la casa y dejó un eco tranquilo de lo que acababa de pasar. Sonreí al escucharlo y le dije que tenía buen gusto, sin mover nada más de su lugar. Me miró distinto y sentí que algo se acomodaba, como una gratitud que no hacía ruido. Dejé la bandeja, me acerqué y mi mano buscó sus manos, despacio, esperando su respuesta. No se apartó y cuando la besé, el mundo se hizo breve, casi suspendido entre los dos. Nos quedamos ahí, cerca, mientras la noche empezaba a envolver todo sin apuro. Después, la tele quedó de fondo y dejamos que la música llevara lo importante. Casi no hablamos, y sin embargo, todo parecía dicho en ese silencio compartido. Me recosté junto a él y nos abrazamos, sintiendo el tiempo pasar más lento. Cuando miré el reloj, ya era medianoche y supe que ese instante no duraría mucho más. Lo acompañé a la puerta y el aire de afuera nos recibió con una calma distinta. Nos despedimos sin palabras, lo vi alejarse y me quedé ahí, sosteniendo lo que quedó. Lo que pasó con Antonio no iba a borrarse sin dejar marca. Apenas se fue esa noche, mi cabeza empezó a girar sin descanso. Nunca imaginé verme atrapada en algo tan extraño y cercano. Tenía un solo día para ordenar todo antes de que Sheila volviera. Intenté dormir, pero el sueño se quedó lejos de mí. Al amanecer, seguía siendo yo, aunque algo ya no encajaba. Evité incluso mirarme, como si pudiera esquivar lo evidente. El café se enfrió en la taza y yo seguía inmóvil. Sentía que algo me rodeaba, una verdad que no quería ver. La ventana de Antonio cerrada me dejaba más dudas que certezas. Necesitaba recuperar el control antes de salir otra vez. Me arreglé como siempre, fingiendo que nada había cambiado. Intenté creer que todo podía volver a su sitio. Pensé que bastaba conseguir, como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dije, sin saber si alguien realmente escuchaba.